Capítulo 105. Vol 2. Atrapado en la red, a Nora se le encogió el estómago mientras ella y Pirra caminaban por la calle casi vacía de Vale. Las pocas personas que vieron fueron las primeras, y por lo tanto las más, que habían visto en todo el día. Iban por la avenida que conducía al apartamento donde se alojaban. Quizás la única razón por la que los vieron fue la ventaja de las pocas tiendas que permanecían abiertas, a pesar de todo lo sucedido la noche anterior. Aunque tampoco era por esa gente que le revolvía el estómago. No, creía que era por el perrito caliente que había comido hacía apenas 1 o 2 horas. Sabía que no debería haber confiado en el vendedor. Pero mientras caminaban por el bulevar, la tarde comenzaba lentamente a declinar, las sombras se alargaban y el cielo se teñía del rojo intenso del anochecer. No faltaba mucho para que oscureciera por completo, y con ella cesaran los últimos dirigibles de regreso a Beacon. Entonces quedarían encerrados en Vale hasta la madrugada siguiente. A pesar del optimismo que había albergado al principio del día, incluso ella sentía el peso de la tarea que les aguardaba. No ayudaba en absoluto lo poco que parecían haber logrado durante el resto del día. Algo que ella sabía que pesaba sobre todos ellos. Sin embargo, en lugar de concentrarse en ello, Nora lo ignoró. Tenía hombros fuertes, podría llevarlo un poco más de tiempo. Preocuparse por ello cuando la situación se volviera más segura. Al menos, aún no los habían atrapado, aparte de que los profesores Ozpin y Godwitz los encontraron. Ese había sido un momento aterrador. Entonces, ¿ha habido suerte con Jaune?, preguntó Nora mientras ella y Pirra seguían calle abajo. No veía sentido a andarse con rodeos con Pirra. A pesar de la reticencia del equipo JNPR con ciertos temas, algunos se abordaban fácilmente. Al menos, entre las mitades que compartían el mismo género. Había muy poco que no hubieran descubierto ya sobre la otra, o que no hubieran hablado de alguna manera. Nora había detectado la atracción de Pirra por Jaune durante la primera semana que compartían habitación. Le había llevado, es cierto, un poco más de tiempo hablar con Pirra sobre el asunto, aunque para entonces era casi un secreto a voces, salvo quizás para la única persona a la que iba dirigido. ¿Cómo persistía algo así? Nora no tenía ni idea, aunque sabía que sí. Incluso con la idea literal de tener una relación entre ellos impresa en todos los tabloides disponibles, él aún no lo había descubierto. Ella no sabía cómo era posible algo así, ni qué se había hecho Jaune para que fuera posible, pero lo había hecho de todos modos, y Nora estaba segura de que solo haría falta un milagro para cambiarlo. O para que Pirra encuentre la fuerza para cambiarlo ella misma. En resumen, un milagro. Pirra hizo una pausa antes de responder de la misma manera. Supongo que depende, ¿cómo van las cosas entre tú y Ren? Oh, ya sabes, dijo Nora, encogiéndose de hombros. Simplemente adorable, igual que siempre. Hasta donde podía decirse, esa era la verdad. Las cosas no habían cambiado. No importaban los pensamientos que rondaban su mente. O los recuerdos que se colaban cautelosamente en su interior cuando menos los esperaba. Podía sentir uno intentándolo, en ese momento, y silenciosamente lo devolvía a las sombras. Ahora no, pensaba. Fuera, fuera, fuera. Ciertamente lo parece, respondió Pirra. Parece que ahora están más sincronizados. ¿De verdad?, preguntó Nora con curiosidad. No me había dado cuenta. Exacto, ambos lograron preparar el desayuno juntos sin hacer un desastre. Fue impresionante verlo, tarareó Pirra con una suave sonrisa. No recuerdo que Ren te dejara ayudar a cocinar nada. Claro, dijo Nora alegremente. No me deja ayudar a cocinar desde que vivíamos con mi abuela. Desde que quemé, ese pensamiento hizo que Nora se detuviera un momento, al darse cuenta de ello. Hacía tiempo que Ren no la dejaba ayudar con la cocina. Normalmente se encargaba de la tarea él mismo o la compartía con Jaune cuando les apetecía una comida más privada. O al menos así era, hasta que empezaron a cenar con el equipo Ruby todas las noches. Ren no confiaba en ella en la cocina, no desde el incidente de la cuchara. Pero ahora tenía un nuevo recuerdo, de los dos compartiendo sin problemas una cocina juntos y preparando el desayuno. Ella estaba sorprendida y al mismo tiempo entusiasmada ante esa perspectiva. ¿Desde cuándo?, preguntó Pirra, insistiendo. Desde el incidente de la cuchara, respondió Nora, volviendo en sí. Cuando vivíamos con mi abuela, ¿ves? Ren quería probar a cocinar y yo quería ayudarlo. Pero no me dejaba tocar el cuchillo, así que me dio una cuchara, pensando que yo solo me encargaría de mezclar. ¿No lo hiciste, verdad?, preguntó Pirra. No, respondió Nora. Pero se me metió una cuchara 10 centímetros en la encimera. Creo que es un récord.
Pirra no respondió a su compañera por un momento, demasiado ocupada dándole vueltas a la logística necesaria para lograr tal cosa. ¿De qué estaba hecha la encimera? ¿De qué estaba hecha la cuchara? ¿Qué tenía que hacer Nora para lograr tal cosa? Sabía que no habría una explicación, ninguna que Nora pudiera responder con claridad. Pero aún así, la aturdía. He mejorado, fue la única respuesta de Nora al silencio de Pirra, eso y una sonrisa inocente mostrando los dientes. Cierto, dijo Pirra después de un momento. Bueno, se nota entre tú y Ren. Anoche también se movieron bastante bien juntos. Jaune parecía impresionado por cómo se movían. Parecía mucho más fluido que en sus peleas anteriores. No puedo evitar pensar que algo ha cambiado. Oh, bueno, empezó a decir Nora, antes de que su hilo de pensamiento se adueñara del resto de la conversación, trayendo consigo imágenes de ella y Ren la noche anterior. La forma en que se inclinaban, daban vueltas y giraban uno alrededor del otro. Con el corazón en los oídos y el cuerpo en llamas. La mirada de Ren al moverse al compás de ella, la esbeltez de su cuerpo al sonreírle. Ah. ¡No! Atrás. Ahora no. Vete. ¿Estamos bien, sabes? Preguntó Nora, acallando con fuerza los pensamientos que bullían en su cabeza. Pero no intentes cambiar de tema. Esto no se trata de Ren y yo. Ah, sí, lo siento, dijo Pirra sin complejos. Nora juraría haber visto una mirada taimada y ligeramente dolida en los ojos de Pirra, quizá molesta porque su plan para desviarla del camino se hubiera detectado tan rápidamente. No te hagas el que no pasa nada. Estalló Nora. Está por todas partes. Algo tiene que haber pasado, ¿no? Nora, eso no fue lo que pasó, ya hablamos de esto, dijo Pirra. Jaune y yo fuimos emboscados por esos fotógrafos y dieron por sentado que algo estaba mal. Les habrían hecho lo mismo a ti y a Ren, si hubiera sido por ti en lugar de por mí. Quizás, asintió Nora. Pero no lo hicieron, y no te creo. Jaune no pudo haberlo notado. Pirra se giró para mirar a Nora de frente. Su expresión era más seca que cualquiera de los sermones de Por, y tan ávida de agua como el desierto de Bakuo. Quizás, repitió Nora, recordando de quién hablaba. Vamos, Pirra. Insistió. No puede seguir obsesionado con Ois por las veces que lo han derribado. Te sorprendería lo tercos que pueden ser algunos sentimientos, le dijo Pirra, volviéndose hacia la calle, justo a tiempo de esquivar a un transeúnte, corriendo a casa con su compra. Planea intentarlo de nuevo. Con una guitarra. Eso explica por qué ha estado practicando al menos, dijo Nora, tratando de ocultar su disgusto. Lo encuentro romántico, en un sentido cursi y nauseabundo, dijo Pirra. ¿Por qué no te importaría que te lo hiciera a ti?, insistió Nora. Aunque quizá quisiera, Pirra no rechazó la declaración. Una vez más, Nora observó cómo el rostro de Pirra cambiaba, y una agradable sonrisa se dibujó en su rostro mientras meditaba sobre la idea. ¿Así que ya está?, preguntó Nora. Él va a seguir intentando caerle bien a Weiss, y tú te quedarás mirando. ¿Qué harías si ella dijera que sí? No lo sé, respondió Pirra, con el rostro decaído. ¿Qué harías si Ren te invitara a salir de repente, por ejemplo, Blake? El pensamiento fue como un balde de agua helada en la espalda de Nora. Ay. Creo que ambos sabemos que ninguna de las dos cosas es probable, respondió Pirra con remordimiento. La verdad es que no sé qué haría si ella aceptara una cita con él, pero no creo que lo haga. ¿Aunque siga intentándolo?, preguntó Nora. Pirra se detuvo un momento, abriendo de repente los ojos como platos, como si de repente se hubiera encontrado en una trampa. Nora reconoció la mirada, y ni siquiera había pretendido que hubiera una trampa en primer lugar. ¿Pirra?, preguntó Nora. Pirra rió nerviosamente. Bien, sigue intentándolo, Nora la miró con curiosidad, sin decir palabra. Sabía que Pirra se lo explicaría si esperaba. El rostro de Pirra se sonrojó. Quizás lo animé sin querer a seguir intentándolo. El corazón de Nora se le encogió en el estómago. ¿Qué? El rostro de Pirra se sonrojó levemente, mientras Nora seguía mirando la boquiabierta. No quise animarlo. Sabía que no llegaría a nada con Weiss, pero tampoco sabía cómo decírselo. ¿Qué le dijiste?, preguntó Nora. No me dejes con la intriga. Detalles. El rubor en el rostro de Pirra se intensificó. Bueno, logramos escapar de los reporteros y nos dirigimos al siguiente lugar que Six nos había indicado. Era una especie de club de baile, y ninguno sabía qué buscábamos. Pero ambos teníamos sed, y Jaune decidió pedirnos bebidas a ambos.
Eso suena sospechosamente a una cita, intervino Nora, reprimiendo nuevamente sus propios recuerdos de esa noche. Ambas bebimos algo y decidimos esperar un momento, dijo Pirra, con la cara tan roja que parecía un tomate. Mientras lo hacíamos, continuamos una conversación que habíamos estado teniendo antes de que nos abordaran los periodistas. Una sobre Weiss y lo que Jaune hacía para llamar su atención. Y se perdió por completo a la chica que estaba a su lado y te dijo que iba a tocarle la guitarra, ¿verdad? Preguntó Nora, molesta. No, eso fue antes, respondió Pirra. De hecho, me preguntó si me parecía buena idea que siguiera buscando a Weiss. ¿Qué? Preguntó Nora, sintiendo un repentino y emocionante escalofrío que la recorrió. Pirra frunció los labios un momento, entrelazando los dedos mientras intentaba forzar la conversación. Los periodistas habían hecho comentarios sobre nosotros dos. Como vieron en los artículos de la mañana siguiente, creían que ya estábamos saliendo. Pero muchos comentaron lo idóneo que era para estar conmigo. Dijeron que yo estaba fuera de su alcance. No importa que la sola idea me parezca ridícula. ¿Y qué? Preguntó Nora, ansiosa por saber a dónde iba a parar. Bueno, después de que logramos escapar de ellos, logré reunir el coraje para preguntarle qué pensaba, dijo Pirra. Si yo estaba fuera de su alcance, una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Pirra. Dijo que incluso si lo estuviera, se esforzaría mucho por estar allí conmigo. ¿Y? Insistió Nora con una sonrisa frenética. Los dos prácticamente habían dejado de caminar para tener esta conversación. Retomamos la conversación en el club, dijo Pirra, tragando saliva. Y me preguntó si yo no estaba a su altura, Weiss también lo estaría y. Bueno, Nora notó que la cara de Pirra ahora estaba tan roja que prácticamente podía ver vapor saliendo de ella. Le dije que si yo fuera Weiss, él sería exactamente el tipo de hombre que me gusta, respondió Pirra, y fue como ver su alma abandonar su cuerpo. Por primera vez, en mucho tiempo, Nora guardó silencio absoluto. Tan silencioso que podía oír todo lo que ocurría en el paisaje urbano circundante. Debería haber estado eufórica, extasiada. Esto era justo lo que deseaba que pasara entre Jaune y Pirra. Que uno de ellos se callara y lo dijera sin más. Ahora uno de ellos lo había hecho, y debería haber sido un sueño hecho realidad. Más bien, recordó el contexto de la conversación. Pirra. Gritó Nora, entre la risa y la consternación. ¿Por qué? Se me escapó. Respondió Pirra. Solo intentaba que se sintiera mejor. Esto tiene que ser una broma. Gritó Nora, intentando no reír a pesar del dolor. Eres la única persona que conozco capaz de convertir una confesión así en lo que sea que haya sido. Pirra no intentó desairar las palabras de Nora. Simplemente la miró, con el rostro radiante y sonrojado, lleno de vergüenza y confusión. Pirra había recibido una oportunidad única en la vida en bandeja de plata, y se la había entregado a Weiss. A pesar de eso, Nora sintió que comprendía completamente a su compañera en ese momento. Nora había pasado por su propia vergüenza, una vergüenza única en su vida, esa misma noche. Había decidido dejarla pasar también. ¿Quieres que lo haga? Nora resistió el impulso de golpearse la cabeza contra la pared más cercana. Abajo, chica. Ay, Pirra, resopló Nora, y la risa que sentía por fin empezaba a apagarse. Ya lo has conseguido, ¿verdad? No sé qué hacer, respondió Pirra. Ya lo he hecho imposible. No hay posibilidad de que se dé por vencido con Weiss. Quizás, dijo Nora, encogiéndose de hombros. Pero quizás no. Él estuvo dispuesto a hablar de ello una vez. Quizás solo necesite ser un poco más. Nora frunció los labios, pensativa. Iba a decir directa, pero eso tampoco te funcionó. Un pequeño gemido escapó de Pirra. Fue leve, lastimero y triste. Todo lo contrario de todo lo que Pirra retrataba. Nora le sonrió. Estoy de tu lado, ya lo solucionaremos. Luego echó a andar de nuevo. Vamos, tenemos que volver, a menos que se vayan sin nosotras. Las dos continuaron el resto de la calle, esta vez con Nora a la cabeza. Una posición que estaba más que dispuesta a aceptar para que Pirra tuviera el momento que necesitaba para recomponerse. La verdad es que a Nora le dolió oír lo cerca que su compañera había estado del éxito. Nora veía cuánto deseaba Pirra, algo con Jaune, aunque nadie supiera con certeza qué. Ni siquiera la propia Pirra, supuso Nora. Solo que ahora lo había estropeado todo. A pesar de eso, Nora tenía fe en sus amigos. También sabía cómo irían las cosas. Un no es no, y en algún momento Jaune tendría que entenderlo. Él también,
porque todos lo conocían lo suficiente como para comprender la clase de persona que era. En algún momento tendría que asimilarlo. Pirra tendría otra oportunidad. Con suerte, Nora evitaría que lo arruinara. Otra vez. Las cosas saldrían bien, solo tomarían tiempo. Habían sobrevivido a todo el desastre de la noche anterior. Si habían podido hacerlo, todo lo demás habría sido pan comido. Tras caminar unos minutos más, la pareja regresó a la entrada de la librería. Les habían dejado la puerta sin llave, así que entraron apresuradamente. Otro paseo por la tienda y las escaleras los devolvió al apartamento, donde encontraron a los demás esperándolos. Bueno, no esperándolos, en realidad. Más bien, encontraron a sus compañeros preparándose para irse, con las maletas preparadas y las armas guardadas. El equipo rubí había empezado a barrer y quitar el polvo de la habitación, mientras Jaune reorganizaba los muebles y Ren trabajaba en la cocina. Los platos tintineaban al fregarlos, los cubiertos tintineaban al chocar entre sí. Se giraron para ver a Pirra y Nora entrar. Parece que llegamos un poco tarde, dijo Pirra, aclarándose la garganta. Supongo que podemos asumir que nadie más encontró nada. Nada, asintió Ruby. No desde que supimos de Six. Si no tiene nada, tendremos que volver de todas formas. Limpiar un poco nos mantiene ocupadas. Es sorprendente el desastre que hemos armado aquí a pesar del poco tiempo que hemos pasado allí, murmuró Weiss, recogiendo los platos y vasos que quedaban. ¿Crees que podrías ayudarme con esto, Pirra? Preguntó Jaune, intentando reorganizar uno de los sofás. Parece que Zuei ha dejado un desastre aquí abajo. Desde un sillón detrás de Jaune, el pequeño Corgi soltó un chillido. Sin embargo, sin que nadie le insistiera, Pirra se acercó para ayudar a Jaune. A Nora le pareció curioso que Jaune le pidiera ayuda, cuando parecía tan capaz de manejar el asunto él mismo. Muy curioso. Pero no iba a insistir. Ya había tenido suficiente por un día. Además, si había algo más, ella no iba a interponerse. En cambio, se volvió hacia Ren. A pesar de la sensación de opresión que flotaba en el aire, hizo todo lo posible por mantener una actitud alegre. Por muy mal que pareciera la situación, solo podían seguir adelante. ¿En qué puedo ayudar?, preguntó Nora, mirando a Ren. Platos, respondió Weiss, interrumpiéndola. Están por todas partes. Me pregunto si Tucson dejó algo de esto para que lo recogiéramos, dijo Blake, dando vueltas lentamente alrededor del mapa, que seguía abierto sobre la mesa. Nora supo que pronto tendrían que guardarlo también. Nora empezó ayudando a Weiss a recoger todos los platos que veía, apilándolos y llevándolos al fregadero, teniendo cuidado de cómo encajaban y se colocaban. Sabía lo frágil que era la mayoría. Así, pasó unos minutos, yendo de un lado a otro, recogiendo todos los platos que encontraba. Siempre atenta donde se desviaba la mirada. Entonces, ¿aquí termina?, preguntó Nora al cabo de un momento. No se nos ocurrió nada, ¿verdad? Lo intentamos, dijo Ruby con tristeza. Sabíamos que sería casi imposible después de anoche, pero lo intentamos de todos modos. Todo pasó demasiado rápido. Tampoco hay otro sitio donde buscar, dijo Ren, mientras Nora rodeaba la mesa de mapas y recogía una taza que habían dejado allí. Hemos vaciado la lista de 6. Si queda algún sitio donde buscar, dudo que ni siquiera él lo sepa. Nora abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar con la misma rapidez. Estuvo a punto de responderle a Ren, pero se le atascaron las palabras al intentar mirarlo. Nora creía que Ren lucía tan bien de perfil como de frente. Quizás mejor, por el atuendo que vestía. Por eso se obligó a mirar el mapa. Ya estaba bombardeada por imágenes y pensamientos que apenas podía soportar. No necesitaba saber qué pasaría con el artículo auténtico a pocos metros de ella. Esta fue, quizás, la mejor elección que pudo haber hecho esa noche. Con la mirada perdida, Nora se encontró concentrada únicamente en el mapa del reino. Todas las pequeñas marcas y arañazos, cada lugar marcado por el que ya habían pasado. Incluso el pequeño trozo de naturaleza circundante, marcado con las acciones del colmillo blanco más allá de los límites del reino. Nada de eso le importaba en absoluto, en realidad. Solo significaba dónde habían encontrado al colmillo blanco, en lugar de dónde no. Quizás eso fue lo que atrajo su atención. Al mirar el mapa, sintió algo extraño, como a veces. Nunca pudo explicar qué era, una corazonada, o tal vez su cerebro sabía más de lo que creía. Esa sola sensación le permitió superar más pruebas de las que creía que debería. No siempre salía bien, pero casi. Al mirar el mapa, volvió a sentirlo. Lo que la impulsó a preguntar, ¿por qué hay tantas marcas en el reino?
reflexionó Nora en voz alta. La pregunta era absurda. No se le daba bien expresarse. Sabía lo que quería decir y, maldita sea, con eso le bastaba. Por desgracia, se encontró con una respuesta. Porque ahí es donde estamos buscando, espetó Weiss, como si fuera la respuesta más obvia, que lo era. Pero eso no era lo que Nora quería preguntar. No me refiero a eso, dijo Nora, intentando reformular la pregunta. Me refiero a, ¿por qué están todas las marcas en estas partes del reino? ¿Qué quieres decir? Preguntó Jaune, terminando su tarea con Pirra, y los dos se acercaron a ella en el mapa. Mira, dijo Nora, trazando con el dedo los lugares del mapa donde habían estado. Estaban muy dispersos y eran muchos. Los tenemos aquí, aquí y aquí. Señaló los distintos distritos de la ciudad. El financiero, el residencial, el industrial y los demás. Pero no los tenemos en lugares como este o este. Luego señaló las zonas más alejadas del reino. Lugares como el sector agrícola o la puerta de Col, ahora marcados individualmente. Porque el colmillo blanco no ha salido, dijo Weiss, uniéndose a ella en la mesa. Los demás se reunieron a su alrededor, intentando comprender su punto. No tienen por qué hacerlo, no hay nada ahí fuera. Claro, pero, dijo Nora, señalando la costa del reino, justo en el límite del distrito industrial. ¿Y los muelles? ¿Y qué pasa con ellos? Preguntó Blake. Los detuvimos allí una vez. Sí, pero solo una vez, ¿verdad? Y fue, aquí abajo, continuó Nora, tocando el lugar del encuentro anterior, antes de volver al lugar al que se refería. Un punto del mapa completamente intacto y sin marcar. Pero aquí no hay ninguna marca, lo que significa que no pasó nada, ¿verdad? ¿Pero no serían los muelles un lugar perfecto para que siguieran atacando? Preguntó Ruby, poniendo las palabras que Nora no podía. Todos los movimientos de Dust pasan por allí, incluso si no lo hicieran, ¿no sería destrozarlos justo lo que querían? A menos que no quisieran a nadie allí, dijo Ren con calma y sin pretensiones. Pero, al hacerlo, la respuesta que Nora había encontrado cayó sobre todos ellos. El único lugar del mapa que no había sido tocado. Nora recorrió con el dedo el mapa, desde los muelles, hasta cada una de las marcas. Todas eran más densas, más cerca de los escondites. Pero se dispersaron desde los muelles formando un anillo. ¿No harían algo donde no quisieran ser descubiertos?, dijo Blake, girando la cabeza rápidamente mientras revisaba el mapa. Intentarían mantener los problemas lejos de ellos, distribuirlos. Para que nadie viniera a verme, dijo Ruby, con el ánimo en alza, mientras empezaba a dar saltos en el sitio. Entonces eso significa, ahí está. Gritó Nora, señalando con el dedo el mapa. Están escondidos ahí. Hubo una breve pausa antes de que todos se pusieran en movimiento. Se apresuraron a cambiarse de ropa y a recoger su equipo. Que alguien llame a Six. Gritó Nora. Hemos vuelto, cariño. Atendiendo la petición, Ruby sacó su pergamino y llamó al mensajero sin dudarlo. Al cabo de un momento, la línea se conectó. 6, los encontramos. Espetó Ruby al receptor, hablando rápido. Sabemos dónde están los colmillo blanco. Están en los muelles, en algún lugar. Necesitamos, almacén 18, muelle 20. ¿Qué? Gritó Ruby por el pergamino. El lugar que buscamos, le dije. El almacén 18 del muelle 20. ¿Qué? Repitió Ruby. Esta vez bajé el volumen. Incluso estando tan lejos, no quería arriesgarme a que alguien me oyera. Eso, y que siempre olvidaba bajar el volumen al hablar con Ruby. Su control de volumen no era tan malo como el de Nora, pero era muy chillona. Las cosas se resolvieron amistosamente entre los Spiders y yo. Al menos por el momento. Acuerdos como ese solo eran efectivos hasta el primer obstáculo. Pero para ambas partes, era lo que necesitábamos. Estaban dispuestos a hacer negocios y a cumplir con lo estipulado. Hasta que intentaran estafarme, o me dieran una razón igual de buena, los dejaría en paz. Suponiendo que no me hubieran enviado a una búsqueda inútil. En ese caso, quemaría ese hotel hasta los cimientos. Salí del hotel a toda velocidad y atravesé la ciudad a toda velocidad. El sol casi se había puesto cuando me acerqué, pero logré evitar llamar la atención, así que me conformé. Me sentí como si estuviera dando vueltas, habiendo empezado cerca del distrito industrial, solo para volver. Puede que fuera una parte diferente, pero no por ello era menos molesto. Sobre todo después de haber tenido que recorrer Vale intentando localizar a las arañas. Siempre justo debajo de mis narices me acercaba al muelle cuando Ruby me llamó. Incluso con todos los olores que impregnaban la ciudad en un caluroso día de verano, aún podía oler el mar.
Estaba mezclado con los olores fétidos del distrito industrial, pero eran lo suficientemente nítidos como para distinguirlos. ¿Cómo supiste dónde estaban? Chilló Ruby por el altavoz. ¿Recuerdas aquella pista que te dije que estaba siguiendo? Pregunté retóricamente. Los convencí para que me dijeran dónde estaban los colmillos blancos. Trepé una valla metálica, abriéndome paso hacia el muelle mientras buscaba marcadores, para averiguar qué almacén era cuál. Me indicaron el camino de vuelta al muelle. Iba a contactarlos en cuanto lo confirmara. Que ustedes también hayan descubierto dónde estaban es buena señal. Hice una pausa al ver un directorio, acercándome para saber a dónde ir. ¿Cómo lo descubrieron? ¿Sí? Graznó Nora por el altavoz, con la voz entrecortada al alcanzar su máximo potencial. Había un montón de cosas, pero había un punto donde prácticamente no había nada. Todo lo demás simplemente se desprendió. Me di una patada en silencio. Sabía que había algo que no veía. Entonces, me pregunté qué más no veía. Si tuviera una estrella dorada, te la daría, dije con sarcasmo. Pero es bueno, eso significa que la información que tengo va por buen camino y puedo verificarla antes que ustedes. No tengo ni idea de qué nos espera aquí, más allá del dust robado, pero creo que lo averiguaré pronto. Un vistazo rápido al directorio me mostró que el almacén 18 estaba más lejos, más cerca del agua. Solo me quedaba correr hacia él. El callejón y los espacios entre los almacenes eran demasiado grandes para saltar, así que me quedaría atascado a nivel del suelo hasta que me acercara. Incluso entonces, cuando me acercara, tendría que averiguar cómo subir al tejado. Era menos probable que me vieran hasta que quisiera. A mitad de camino, llamé a mi casillero desde Beacon y lo programé para que aterrizara en un claro que no se veía desde el almacén. Si todo iba bien, sabía que tendría que cambiarme de equipo. Mejor tenerlo allí esperando que esperar a que llegara. Sabía que también tardaría, como la noche anterior. La única contrapartida era que el tiempo tenía una curiosa forma de pasar cuando empezaban las cosas. Solo necesitaba esperar que esta vez estuviera de nuestro lado. ¿Qué tan cerca estás? Preguntó Ruby, sonando ansiosa, casi esperanzada. Ya casi llego, dame un segundo, necesito escalar algo, le dije. Había otra hilera de almacenes que abarcaba esa sección del muelle. A diferencia de los apartamentos por los que había pasado tanto tiempo trepando, estos estaban vacíos por fuera. A diferencia de las subestaciones y otros lugares del reino que al menos necesitaban ocultar lo que eran, ese no era el caso en el muelle. La gente ya sabía lo que era, no tenía sentido embellecerlo. Además, si alguien necesitaba subir al tejado, podía usar una escalera o algún otro equipo. Así que tuve que ser creativo. Había una tubería eléctrica que iba del techo al suelo. Probablemente un cable de tierra. Un tirón rápido demostró que era lo suficientemente resistente, anclada a la estructura del almacén. La usé como punto de apoyo para empezar a escalar la pared, apoyando los pies contra ella y subiendo con cuidado. Ya había hecho algo parecido con vigas, cuando el colmillo blanco intentó atraparme. No era tan seguro con la tubería, menos resistente, con menos puntos de anclaje y de contacto. Pero tendría que ser suficiente. No podía perder el tiempo esperando una mejor manera ni buscando una escalera. Me di cuenta de que la tubería no estaba bien al llegar arriba. Oí que los anclajes empezaban a soltarse, justo antes de que pudiera agarrarme bien al techo. Con un tirón, me subí al techo metálico inclinado y recuperé el equilibrio. Mi vista del entorno mejoró al instante. Probablemente por eso los colmillo blanco también lo usaban. Al fondo del almacén, frente a mí, había un soldado de los colmillos blancos. Lo identifiqué casi al instante, vestido con su uniforme. Resaltaba como una llamarada en el cielo nocturno, cuando solo la luz del sol poniente los comparaba. Sin embargo, él no me vio y pensé que eso significaba que me daba la espalda. Caí al tejado y me quedé tendido. Como eso tampoco provocó reacción, comencé a trepar por la cima poco profunda del tejado. Con cuidado, también comencé a observar los tejados circundantes. Incluso antes de llegar al almacén, necesitaba saber si había alguien más de guardia. En la cima del tejado, conté unos 5 colmillos blancos en total, cada uno desplegado en otro tejado, tanto en mi lado del muelle como frente al claro. Supuse que era el número 18. Aún no veía el claro. Tendría que arrastrarme hasta allí y esperar que no me vieran. De acuerdo, dije en un susurro. Los colmillo blanco están aquí, eso sí. Nos observan desde los tejados, así que están listos para cualquier problema. Tendré que acercarme si queremos averiguar qué hay aquí. ¿Podrás hacerlo sin que te atrapen? Preguntó Weiss en voz baja.
Quizás, respondí. Dame un segundo, no parecen muy alertas, pero no tardaría mucho. Lentamente, comencé a avanzar sigilosamente por el tejado, bajando hasta el borde, lo suficientemente bajo como para que el colmillo blanco no me viera de inmediato. Pero estaba jugando a un juego peligroso. No había ningún escondite en el tejado, y había hombres al otro lado del claro, al mismo nivel. Bastaría con que alguien levantara la vista lo suficiente como para que me viera, y lo haría. Sin contar a cualquiera de mi lado que me mirara de reojo. Era un blanco fácil si alguno decidía que era un buen momento para hacer su trabajo. Así que tuve que moverme despacio. Es mucho más fácil notar algo que se mueve rápido y de repente. Tuve que moverme despacio y con suavidad, lo justo para saber qué estaba pasando. A medida que el sol seguía poniéndose, empecé a sentirme más valiente. Puede que el colmillo blanco tuviera sentidos más agudos, pero el crepúsculo ayudaría a agudizarlos un poco más, lo suficiente como para que pudiera recorrer 2/3 del tejado. Suficiente para poder distinguir el espacio libre entre mí y el almacén 18. No había nada sutil en lo que estaba sucediendo allí abajo. En el claro se encontraban 2 docenas de bullets, mientras los colmillos blancos se movían y arremolinaban rápidamente entre ellos. No estaba seguro de la cifra oficial de vehículos robados. No creo que se hubiera informado aún. Pero era fácilmente esa, quizá más. Sin contar los que los colmillos blancos podrían haber robado ya. Tampoco podía contar a los colmillos blancos. Docenas también, fácilmente. Todos moviéndose rápido, pasando cajas y paquetes, con las armas listas mientras iban de la entrada al almacén y de vuelta. Había maquinaria más grande cerca del almacén, moviendo contenedores. No podía ver el interior del almacén. La diferencia de luz seguía siendo cegadora. Pero pude ver suficiente y fue gratificante. Por fin os encontré, cabrones. Como no quería arriesgarme, empecé a escabullirme con cuidado por el tejado, manteniéndome lo más alejado posible. Lo suficiente, al menos no me notarían mientras hablaba con los demás y urdía un plan. Ya están aquí, susurré al pergamino. No sé si es todo, pero está aquí. Tienen a los cabezas de toro fuera del almacén y están empacando. Hubo un alboroto al otro lado de la llamada. Parecía que todos se estaban poniendo en movimiento. Sabían lo que tenían que hacer. ¿Cuántos hay?, preguntó Ruby. Muchos, respondí. Demasiados, francamente, pero tendremos que lidiar con ello. ¿Qué están haciendo?, preguntó Blake. ¿Están listos para irse? No lo sé, pero parece que todavía no, le dije. No sé qué hay dentro del almacén, pero están trabajando a toda prisa para descargarlo. Saben que el tiempo no está de su lado. ¿Cómo vamos a llegar hasta allí? Oí decir a Ren de fondo. Eso está a más de la mitad de la ciudad. Oye, Six, preguntó Jaune. ¿Puedes enviarnos las coordenadas del almacén? Lo pensé un momento, luego abrí mi mapa y los cogí. Mi Pip-Boy y mi Scroll chocaron, y esperé que eso los compartiera. Los tengo, dijo Jaune. Tengo una idea, y debería llevarnos allí rápido, mientras funcione, dije. No creo que podamos contar con la ayuda de las autoridades, no después de lo de anoche. Se oyó un repentino zumbido de turbinas en el aire, y giré la cabeza hacia él. Otro bullet volaba a baja altura sobre el claro entre los almacenes, flotando allí. Más turbinas empezaron a girar, y uno de los bullets despegó. Se escoró, al principio lentamente, antes de ganar velocidad y alejarse del claro. El otro bullet, que flotaba en el aire, ocupó su lugar, y el colmillo blanco inmediatamente comenzó a rodearlo, cargándolo. Probablemente habían estado haciendo eso todo el día. Salidas lentas y escalonadas para seguir avanzando mientras aún eran visibles. Al caer la noche, podrían moverse más rápido. Quizás no todos a la vez, pero era evidente que estaban preparados para empezar a moverse en masa. Si íbamos a hacer algo, teníamos que hacerlo ya. Antes de que empezara la lucha, antes de que la policía interviniera, antes de que los colmillos blancos se fueran de la ciudad. Esta era nuestra última oportunidad de frenar su plan, fuera cual fuese. Era evidente que se tramaba algo más grande, aunque no se supiera qué. Todos sus esfuerzos debían ir encaminados a algo. No se acaparan provisiones de esa manera a menos que se tenga algo en mente. Habían recibido demasiadas críticas como para intentar reconstruir también su arsenal. Había maneras más seguras e inteligentes de hacerlo. Dudaba que fueran a dejar algo enormemente importante atrás, si es que había algo allí. Pero no lo sabría a menos que entrara y les devolviera el favor que nos habían estado dando. Lo que dejó solo una opción, con un puñado de maneras de hacerlo.
Voy a entrar, dije a mi pergamino, retrocediendo lentamente por el tejado, para no arriesgarme a que me vieran. No van a esperar a que lleguemos, y si hay algo que valga la pena encontrar ahí dentro, necesitamos saberlo antes de que empiece la lucha. ¿Qué más necesitamos saber?, preguntó Jaune. ¿No era el objetivo de esto encontrar dónde escondían todo el polvo? Lo fue, respondí. Pero creo que es obvio que tienen un plan más grande en marcha. Solo hemos intentado detener la primera parte del plan que tengan. Si no intentamos ver el panorama general, nos sorprenderá tanto como anoche. Quiero decir que no hay un plan más grande, pero, Ruby dejó que las palabras persistieran. No, probablemente tengan algo más en lo que estén trabajando, respondió Blake después de un momento. Entonces tengo que entrar ahí, dije, revisando cada uno de los vigías que el colmillo blanco había apostado, tanto en los tejados adyacentes al mío como frente a él. Descartó a 2. Es como lo que pasó con Sunny Blake. No vamos a tener otra oportunidad como esta. Si no la aprovecho, nos quedaremos con la alternativa. ¿Crees que podrás hacerlo sin que te atrapen?, preguntó Ruby, después de un momento. Es una buena oportunidad, dije. La otra noche estuve cerca de Blake y Sun. Tuve que pillar a Blake en el último momento para arruinarlo todo, pero aún así no sospeché demasiado. Simplemente pensaron que era un idiota. ¿Qué consiguió Blake?, preguntó Nora en el fondo. Vamos en camino, pero va a ser un poco largo, dijo Ruby. ¿Qué pasa si te pillan? Igual que si los atrapan, dije. Lucho y espero poder retrasarlos lo suficiente para que puedan llegar. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr si eso significa que podemos obtener información valiosa. Hubo una pausa en la línea, aunque noté que todos seguían moviéndose al otro lado. No tenían tiempo de detenerse, no ahora. Cuando Ruby respondió, no fue para decirme que esperara ni para decirme que era mala idea. Fue solo una simple petición. Ten cuidado. Lo haré, le dije. Ven aquí en cuanto puedas. Cerré la fila y me puse en marcha. Solo había una manera de entrar sin que me vieran esta vez. Demasiada gente y muy pocos lugares donde esconderme dejaban claro que las tácticas habituales no iban a funcionar. Si tomaba el camino más fácil e intentaba pasar por encima de los Bulleats, los de los tejados me verían, incluso suponiendo que saltar entre ellos no armara un escándalo. Intentar mantener las cosas a ras de suelo tampoco era viable. Demasiada gente y pocos lugares donde esconderse. Era imposible predecir hacia dónde miraba cada persona en un momento dado. Podría acortar el camino alrededor del muelle, dar una vuelta y volver por el otro lado, pero eso no serviría de nada una vez dentro. A menos que de repente me salieran alas, tampoco podría llegar más alto. La opción que me quedaba era complicada. Pero podía hacerla funcionar, solo necesitaba hacerlo sin problemas. Paso 1. Aislar un objetivo. Como compartía techo con uno de los guardias, tendría que conformarme con él. Podía usar la cima del tejado para cubrirme. Metí la mano en el bolsillo, saqué un puñado de balas sueltas, del calibre 22, y conté un par en la palma. Tomé unas 5 y miré por encima del tejado, observando al guardia. Todavía me daba la espalda, observando el claro frente al almacén. Afinando bien la puntería, lancé cuidadosamente el puñado de balas hacia arriba, por encima del tejado. Resonaron ruidosamente, como granizo, justo por encima de la cima, a pocos metros del guardia. Al chocar contra el tejado y rodar por la pendiente hasta el suelo, el guardia se giró, estirando la cabeza para detectar el repentino ruido. Incluso noté cómo miraba hacia el callejón de abajo. Había sido suficiente para llamar su atención, pero vi que el guardia del tejado contiguo solo le prestó una rápida mirada. Al cabo de un momento, el guardia empezó a girarse hacia el claro con los Bulleats. Mientras lo hacía, le lancé otro puñado de balas. Inmediatamente giró la cabeza, buscando de nuevo. Un momento después, retrocedió unos pasos por el tejado, en dirección a mí. La búsqueda curiosa y cautelosa de quien no está seguro de lo que pasa, o si simplemente está oyendo cosas. No me moví ni emití ningún sonido mientras se alejaba un poco. Sin embargo, tras unos pasos, recuperó la tranquilidad de que solo estaba oyendo cosas de nuevo y empezó a girarse. Tan pronto como lo hizo, lancé otro puñado de balas. Esta vez se dio la vuelta, completamente alerta. Sin duda comprendió que algo estaba pasando, aunque no supiera qué. Con más determinación, continuó por el tejado, acercándose a un punto al otro lado del pico. Sus pasos seguían decididos al pasar, buscando lo que fuera que hiciera el ruido. Lo oí mientras se alejaba. Juro si me están gastando una maldita broma, se quejó.
Silenciosamente, con suavidad, me moví agachado por el lado opuesto del tejado. Intentando seguirle el ritmo, esperando. Solo un poquito más y sería suficiente. Apenas unos metros después, se detuvo y giró la cabeza. Una última búsqueda al darse cuenta de que no había nada más allí arriba. No es lo suficientemente bueno. Pero serviría. Salté desde lo alto del tejado en ángulo con el guardia. Sin dudarlo, me lancé a un asalto de la legión, lanzando toda mi aura. No tenía margen para meter la pata, no tan pronto, a menos que quisiera meterme en un tiroteo en ese preciso instante. Mi puño se estrelló contra la nuca del guardia, desprovisto de la protección de aura debido a su descuido ante el peligro. Cayó en diagonal, cuesta abajo, a su lado del tejado. Sin nada que lo detuviera, salió volando por el borde y se desplomó descontroladamente, de 4 a 6 metros de altura. Se escuchó un ruido sordo cuando golpeó el suelo. Apenas pude oírlo. Una rápida mirada a los otros guardias les dijo que no lo habían oído. Salté por encima del tejado y me dejé resbalar por el alero. Mi mano atrapó el borde al caer, y logré mantener el control mientras caía. El impacto me atravesó las piernas y a Aura, y me escoció al atravesarme. Pero mantuve la compostura mientras me enderezaba, de pie junto al guardia, que yacía desplomado en el suelo. Mi mirada se dirigió rápidamente a los tejados, examinándolos brevemente. Al ver que no había llamado la atención de los demás, me arrodillé y puse una mano en el cuello del guardia, luego debajo de su nariz. A pesar de la peligrosa caída, de alguna manera seguía vivo. Puede que Aura hubiera aguantado el golpe. Pero incluso si lo hubiera hecho, estaba inconsciente como un tronco. Podría haber sufrido una conmoción cerebral o daño cerebral, dependiendo de cómo aterrizara y de la fuerza con la que se golpeara. En cualquier caso, fue justo lo que necesitaba por el momento. Lo agarré por la capucha y lo arrastré hasta el otro extremo del callejón, lejos del colmillo blanco. De todas formas, no imaginaba que me verían, pero no valía la pena arriesgarme. Estaba tentando a la mala suerte. Una vez en el otro extremo del claro, le quité el uniforme al guardia. Era bastante parecido. Más parecido que la última vez que lo intenté. Sin nada que valiera la pena llevarme, lo arrojé a un cubo de basura cercano y le puse peso a la capota. Menos para encerrarlo si se despertaba, más para disuadir a cualquiera que la abriera. Quizás no hubiera importado a la larga, pero cualquier cosa para ganar esa sensación de seguridad adicional. Lo que fuera que me salvara de los riesgos que ya estaba corriendo. Me puse el uniforme, pues me quedaba mejor que el anterior. Cambié el casco por la capucha y la máscara, y luego volví a ponerme el rebreater. Con el rostro oculto al instante, metí el brazo izquierdo en un cabestrillo improvisado, ocultando mi Pip-Boy. Ahora estás vestido como un miembro del colmillo blanco. Con eso, Mac Sticks regresó al mundo. Listo para ser un imbécil con cualquiera que lo molestara, aunque fuera un poco. Apropiado para un miembro del colmillo blanco. Me tomó un momento acostumbrarme a moverme con el uniforme y salí corriendo por el callejón, casi corriendo. Esta vez no tenía mucho sentido intentar vender la perspectiva de los heridos. Si me pillaban, tendría que improvisar de todos modos. Al llegar al otro extremo del callejón, en el claro con los Bullets, me detuve solo un momento para asegurarme de que nadie me mirara. Para evitar levantar sospechas de inmediato. Satisfecho, tras otra pausa, salí rápidamente y entré en el claro. Los Bullets estaban dispuestos en formación escalonada, 3 a lo largo del espacio entre los almacenes. Desde allí, corrieron hacia el ancho del claro. Estaban muy juntos, probablemente más cerca de lo que deberían haber estado. Quienquiera que los pilotara debía saber lo que hacían. Al menos lo suficiente como para arreglárselas. Imagino que la señora Daisy, del grupo de Arcade, podría haberlo hecho con facilidad. Fue una sorpresa que los Whitefan pudieran. Pero a veces el talento se escondía donde menos lo esperabas. No todos los Whitefan eran solo soldados rasos, corriendo y disparando a la gente. O intentando amputarles los brazos. Corriendo entre los Bullets, tuve que esquivar a los Whitefan mientras trasladaban su botín. Un par de ellos me miraron con enfado cuando les corté el paso, concentrado en llegar a mi destino. Me atravesé horizontalmente entre algunos Bullets, por si acaso había llamado la atención de alguien, pero por lo demás seguí avanzando. Más allá de la molestia que pareció generar mi interrupción, por lo demás no me hicieron caso. Solo era un imbécil con el brazo roto, divagando de vuelta al almacén. Una vez que pasé a los Bullets, comencé a acercarme a las grandes puertas del almacén. Estaba casi completamente desprotegido.
Sería una locura tener a alguien de guardia cuando el objetivo era escapar corriendo. Pero siempre es necesario que alguien esté de guardia, y no podían ser solo los de arriba. De hecho, había 2 hombres de pie, uno a cada lado de la puerta. Iban ligeramente armados, lo cual era típico. Pasé junto a uno de ellos cuando pasó un soldado arrastrando un palé con un gato. ¿Qué te pasó?, preguntó el guardia. Vete a la mierda, estoy ocupado, respondí sin siquiera disminuir el paso. El guardia me miró confundido, pero por lo demás no intentó detenerme. Que él supiera, solo era un imbécil o que estaba teniendo un mal día. Todos lo serían pronto, pero en ese momento, solo necesitaba seguirle el juego. Dentro del almacén, finalmente tuve una idea de la escala en la que había estado trabajando el colmillo blanco. El almacén estaba abarrotado de contenedores de carga, hasta las vigas, y solo podía imaginar que estaban llenos de polvo. Toneladas y toneladas de cosas, perfectamente apiladas en un solo lugar. Solo podía esperar que los contenedores estuvieran aislados. No me gustaría ver lo que una chispa perdida podría hacer. Los contenedores ocupaban la habitación desde la pared del fondo hasta aproximadamente 2/3 del camino hacia las puertas de la bahía. Algunos estaban abiertos, mientras el colmillo blanco distribuía el contenido a mano. A juzgar por dónde estaba la basura y los desechos, los contenedores probablemente habían llegado hasta la puerta anteriormente. No podía asegurar si lo habían movido todo en las pocas horas desde la fuga de la prisión o si lo habían hecho en las últimas semanas. Me molestaba en ambos casos, pero preferí creer esto último. Era imposible que hubieran movido tanto tonelaje bajo la luz directa del día. A medida que profundizaba más, supe que, de todas formas, había algo más. Tras recorrer la distancia entre las puertas y los contenedores restantes, comencé a escudriñar la habitación con la mirada. Mi experiencia me decía que había un lugar donde alguien podía vigilarlo todo. Asegurarse de que, incluso en condiciones normales de operación, los marineros hicieran su trabajo. Los colmillo blanco no eran marineros, pero usaban el espacio de forma similar. Fue durante ese barrido que encontré el robot gigante. Lo reconocí de las exposiciones que Iron War había organizado hacía apenas un par de días. Parecía que habían pasado semanas desde todo lo sucedido. Una enorme y descomunal mezcla de hidráulica y blindaje. No se parecía en nada a lo que conocía de robótica. A pesar de ser casi tan alta como el techo, la máquina tenía un aspecto casi achaparrado, ayudado por la forma en que sus piernas y brazos mecánicos se extendían ampliamente hacia los lados. Trozos de acero estructural sobresalían de las articulaciones, y el cuerpo principal carecía de cabeza. Vi lo que supuse que era la cabina, situada en el centro del cuerpo, con una serie de cápsulas de cohetes o morteros montadas sobre ella. Ambos brazos también estaban equipados con algún tipo de arma de fuego. Más precisamente, cañones, dado el tamaño del cañón. Incluso cañones automáticos. La máquina parecía estar fijada en una posición baja, lo suficiente como para que alguien pudiera subirse a ella si fuera necesario. Pero eso no cambió lo que era, una enorme pieza de artillería blindada. No tenía idea de cómo lo habían conseguido, pero dudaba que Iron War se lo hubiera dado voluntariamente. Eso no cambió el hecho de que definitivamente no deberían haberlo tenido. Lo que tampoco deberían haber tenido era la máquina más pequeña haciendo ruido al moverse. Se movía con una suavidad extraña, no el balanceo normal que uno esperaría de una máquina con patas, especialmente para una de su tamaño. La máquina medía aproximadamente la mitad de la altura de la otra máquina, creo que se llamaba Paladín. Aún así, medía casi 3 metros, más que eso, como 2 de mí parados uno encima del otro. A diferencia del Paladín, cuyo cuerpo era de un gris mate y acero, la segunda máquina estaba pintada de negro y rojo, lo que la hacía parecer realmente amenazante. Sin embargo, tenía manchas del gris apagado de soldaduras y reparaciones apresuradas. Como si ya hubiera estado en acción y hubiera sido reparada por personas que no tenían ni idea de lo que hacían. A pesar de eso, parecía moverse con fluidez, sosteniéndose sobre 4 patas articuladas. Sobre las piernas había una cavidad torácica humanoide, con lo que parecía ser una visera y un casco sobresaliendo de la parte superior. Un pecho y una cabeza, a falta de ellos en el Paladín. Al igual que el Paladín, tenía brazos y armas al hombro. Sin embargo, las armas que llevaba en los hombros y en los brazos eran diferentes. No parecían pistolas ni cañones, como los que yo conocía. Eran más bien de la marca Atlas. Bloques de acero ingeniosamente mecanizados que terminaban en la boca de algún tipo de arma. A juzgar por lo que recordaba del cargador que Ruby tenía escondido bajo el colchón, eran algún tipo de arma de energía.
Armas de energía de polvo, como versiones mejoradas de los rifles que el ejército había empezado a entregar a sus soldados. Pero también reconocí la máquina a la que estaban conectados. Black había mencionado una gran máquina que había encontrado antes de abandonar el colmillo, un dron de 4 patas con artillería pesada, no muy diferente de un robot centinela. Exceptuando el hecho de que no era un dron. Era una especie de equipo industrial llamado mecha. Cuando la visera del casco giró hacia arriba y reveló que había un piloto en el interior, supe que eso era lo que era. Weiss lo había llamado Scorpio, 150. Lo llamé un problema. 2 problemas enormes. Los colmillos blancos no solo tenían todo el polvo, también tenían 2 enormes máquinas de guerra listas para defenderlo todo. Si la policía los hubiera encontrado y hubiera allanado el lugar, habría sido un baño de sangre. Si los hubiéramos encontrado antes, sin un plan, sin que todo hubiera cambiado, no sé qué habría pasado. Pero habría sido un desastre mucho peor de lo que ya era. Aún así, todo iba a ser un gran desastre. Al no tener una solución para ese problema en ese momento, seguí adelante. Aparté las máquinas un poco por un momento para poder concentrarme en el motivo de mi visita. Un problema a la vez, entrando y saliendo primero con información valiosa. Saber quiénes serían los oponentes fue un buen comienzo. Pero yo quería más. Hacia la parte trasera del almacén, cerca de las vigas, había una oficina elevada. Parecía el lugar ideal para que los responsables se escondieran. A pesar de todo lo que había amontonado en el almacén a nivel del suelo, no había suficiente espacio para los que mandaban. Y aunque lo hubiera, no se dejaban las cosas importantes donde todos pudieran encontrarlas fácilmente. Al menos se ponían un poco fuera del alcance. Así, si alguien metía las narices donde no debía, se podía identificar mejor a quién. Asegurándome de que nadie me observara, me dirigí a las escaleras que conducían a la oficina. Sin que nadie me viera, empecé a subir, prestando atención a que nadie me prestara atención. Nadie decía nada, ni me prestaban atención. Hasta el momento, no había hecho nada destacable, no había intentado robar nada ni actuar fuera de lo común. Si acaso, si había alguien arriba, yo solo iba a ser el mensajero. Probablemente iba a darle una mala noticia a quien quiera que estuviera arriba. Eso era más peligroso para mí que para cualquier otra persona. El dicho podría haber sido no mates al mensajero, pero yo fui el ejemplo viviente de lo que sucede cuando lo ignoras. Subí las escaleras hasta la oficina y me detuve en la puerta antes de acercar el oído. Escuché brevemente y no oí ninguna voz al otro lado. Como no quería quedarme afuera, probé rápidamente la puerta y la encontré cerrada. Con una horquilla y mi destornillador abrí las cerraduras y entré sin llamar la atención, con la esperanza de no ser visto. Por suerte, dentro estaba tan vacío como esperaba. Lo que significaba que no había nadie esperando para tenderme una emboscada. La oficina en sí era sencilla y estaba mal cuidada. No tenía ni idea de para qué se había usado el almacén antes, pero el estado de la oficina indicaba que no se usaba a menudo. Estaba mugrienta, la mayoría de los muebles estaban desgastados y destartalados. Había montones de archivos y papeles esparcidos por todas partes, algunas cajas con el logo de SDC grabado a fuego. Un tablero de corcho se alzaba contra una pared con un mapa de Vale y sus alrededores pegado, con notas y fotos esparcidas por todas partes. Me deslicé por la puerta y la cerré con llave. Me daría unos segundos si alguien subía las escaleras tras de mí. Mantuve las luces apagadas mientras cruzaba la habitación en penumbra, guiándome por mi visión en la penumbra, intentando no llamar más la atención de la que ya tenía. Fue suficiente haber llegado tan lejos. Sabiendo que no tenía mucho tiempo, comencé a revisar rápidamente todos los archivos e información disponibles. Todo lo que estaba sobre el escritorio parecía oficial, solo por el rápido vistazo que le di. Demasiado oficial, en realidad. Como si fuera la misma información que había sacado del CCT con la autorización de Weiss. No tuve tiempo de analizarlo a fondo, pero no me gustó lo que implicaba. Era imposible que el SDC estuviera dando información a quienes estaban arruinando su negocio. Sea como fuere, valía la pena tenerlo en cuenta. Aunque era tentador llevarme algo, decidí dejarlo. Ya habíamos recogido una buena parte, y dudaba que mucho fuera de valor a estas alturas. Teníamos nuestras propias copias de todo. Lo único extraño era que los colmillos blancos lo habían conseguido. Tras repasarlo todo rápidamente, me fijé en el mapa de la pared. En muchos sentidos, tampoco era muy diferente del que habíamos estado guardando. Solo que estaba seguro de que lo habían estado usando para coordinarse.
para asegurarse de no quedarse demasiado tiempo en lugares que ya conocían. Algunas de las marcas adicionales en el desierto más allá de Vale me resultaron inesperadas. No parecían del todo correctas. Para no perturbar la escena, saqué mi pergamino y le tomé una foto. Este y todo lo demás que se me ocurrió podría ser útil. La mayor parte podría acabar inservible, pero hubiera preferido tener más datos que revisar que ninguno. Después de dedicarle un tiempo precioso, supe que estaba empezando a cortar distancias. Todos llegarían pronto, y con suerte también mi casillero. Si no les contaba lo que nos esperaba, los sorprendería. Habían demostrado ser capaces de luchar contra grupos de personas, pero las máquinas de guerra y las máquinas de asedio eran otra cosa. Necesitaban saber al menos eso. Miré por la ventana de la oficina, hacia el almacén que estaba abajo. Mi línea de visión hacia las dos máquinas era bastante decente. Podría captarlas en una sola foto si lo intentara. Alineé mi scroll y tomé una foto. Era extraño lo intuitivo que era, incluso más que la cámara que me había regalado Miguel Ángel. La imagen salió nítida, incluso a través del cristal pude distinguir las máquinas de todo lo demás. Tendría que bastar. Abrí la función de mensajería de scroll y presioné el nombre de la persona que estaba buscando. Tú, Penny, ¿estás ahí? Hubo una larga pausa después de enviar el mensaje, mientras esperaba la respuesta. No sabía si Penny tenía un pergamino o si cumplía los requisitos, pero sabía que podía responder. Ojalá ella también pudiera recibir lo que estaba a punto de enviar. Unos momentos después, mi pergamino zumbó en mi mano. Penny. Hola 6. No sé dónde está eso, pero estoy a bordo del barco del general Ironwood en este momento. Tú. Eso es perfecto, de hecho, te voy a enviar algo y necesito que se lo transmitas al general, junto con un mensaje. Penny. ¿Qué necesitas que diga? Le envié la foto del almacén, junto con las coordenadas del mismo. Tú. Que si quiere recuperar su equipo en una sola pieza, debería bajar aquí antes de que empecemos a destrozarlo. Hubo una pausa larga y pesada después de enviar el mensaje. No estaba seguro de qué hacía Penny al otro lado, pero me imaginé que probablemente lo estaba procesando rápidamente. Penny, se lo haré saber enseguida, gracias. Solo podía esperar que fuese lo suficientemente rápido como para que importase. Cumplido mi objetivo, cerré mi pergamino y volví hacia la puerta. Ahora solo necesitaba salir sin que me atraparan. Lo cual debería haber bastado para darme cuenta de que algo iba a salir terriblemente mal. Lo cual hizo. A menos de 3 pasos de la puerta, oí el sonido de un metal hueco. Un tamborileo rítmico a medida que se acercaba. Alguien subía las escaleras. Venían rápido. Mis ojos se dirigieron rápidamente a la puerta. Estaba cerrada con llave, así que eso me daría un segundo. Pero no había salida. A menos que quisiera tirarme por la ventana. En ese momento, nadie sabría que estaba allí, ni que algo andaba mal. Habría una pequeña ventana donde nadie reaccionaría, y podría salir corriendo hacia la puerta. Con suerte, estaría en el claro y me iría antes de que alguien se diera cuenta de lo que había pasado. Pero también pondría a todos en alerta después de eso. Puede que no pensaran de inmediato que se avecina una pelea, pero estarían más preparados para recibirla. Los guardias podrían estar más atentos. No podía ser, al diablo con darles una pelea justa. Tomé mi decisión cuando los pasos se detuvieron en la puerta. No podía correr, tenía que esconderme. Me escondí tras una pila de cajas en un rincón de la habitación. Las acomodé lo suficiente como para poder agacharme y quedar oculto en casi cualquier ángulo. La puerta incluso se abrió para ocultarme. Cabía la posibilidad de que me vieran al salir, pero lo acepté. Era mejor que la alternativa. No por mucho, pero suficiente. Unas voces resonaron a través de la puerta cuando las cerraduras se abrieron y luego volvieron a cerrarse. Por última vez, idiota, estamos trabajando a toda velocidad, respondió una voz quejumbrosa con suavidad. Despegaremos antes de medianoche si todo aguanta. Se oyeron pasos en el suelo al entrar varias personas en la habitación. 2 de ellas eran más ligeras y de andar más suave. Había una tercera, sin embargo, que prácticamente pisaba fuerte con cada paso. Siguió a las otras 2 como un bombo. Justo, porque cuando habló, su voz era grave. Trabaja más rápido, exigió el tercero, en un tono que reconocí al instante, incluso antes de verlo. Las 3 figuras entraron en la habitación. Román Torchui tenía el mismo aspecto que la última vez que lo vi. Curiosamente, también había sido en los muelles. El tipo necesitaba encontrar mejores sitios para pasar el rato. Debía de disfrutar del olor a pescado y la marea baja. Tenía el mismo aspecto que la última vez que lo vi.
pantalones negros y zapatos de vestir, una elegante chaqueta blanca a medida y un bombín con ribetes negros y rojos. Llevaba una camisa ascot gris atada al cuello, anudada por delante, y guantes negros le cubrían las manos, que le llegaban hasta los antebrazos. Su bastón golpeaba el suelo al caminar, y un mechón de pelo naranja intenso le asomaba por debajo del ala del sombrero, cubriéndole un ojo. Pasó casi sin prisas hacia el escritorio en el centro de la habitación, seguido de una monstruosidad de lo más irritante. La última vez que vi a Neo, le habían dado un zarpazo con una motosierra. A pesar de eso, había escapado por completo a una lesión. Seguía luciendo tan irritante y desagradablemente asimétrica como la última vez que la vi. Todavía vestía su chaqueta blanca y leotardos marrones, pantalones negros en sus piernas ágiles. Un par de cinturones que no se abrochaban a los pantalones y botas cubiertas de espoletas blancas. Su cabello seguía siendo una mezcla de rosa brillante y marrón chocolate, que de alguna manera se reflejaba en sus ojos heterocromáticos. Caminaba con su parasol espada apoyado en la parte baja de la espalda, sujeta con ambas manos casi con calma. Tenía una mirada tranquila en su rostro que parecía casi divertida, para cualquiera que no hubiera aprendido a leer la sed de sangre. Realmente se notaba que estaba molesta y dispuesta a pelear por ello. La persona que se había ganado el honor fue la última en entrar a la habitación. Era el colmillo gigante. Igual que lo había visto la noche anterior. Chaleco blanco, pantalones negros y botas en lugar del uniforme estándar de colmillo blanco. Un tatuaje en un brazo y un collarín bajo el cuello alto del chaleco. A diferencia de las otras veces que lo había visto, no iba armado. Su enorme abominación, la motosierra espada-sierra, no estaba a la vista. Eso no significaba mucho, probablemente estaba cerca. Parecía lo suficientemente fuerte y grande sin ella. Los tres entraron a la habitación y conversaron. Aunque la conversación parecía unilateral y nada agradable. Miré por las pequeñas grietas entre las cajas. Ya deberías haber movido más de la mitad del polvo, dijo el colmillo. Esto es inaceptable. Habla con la jefa, respondió Torchwick, antes de hacer una breve pausa y señalar con el dedo a Fan. Mejor aún, ¿por qué no hablas con tu jefe? Seguro que esto iría mucho mejor si ese asqueroso siguiera aquí. Ella no es mi líder, replicó el colmillo. Sería prudente que tuvieras cuidado al hablar del comandante Tauro. Madre mía, grandullón. Dijo Torchwick. Parecía bastante contento de salir de aquí antes que todos. Me da envidia, de verdad, me encantaría poder hacerlo. Giró la cabeza hacia el colmillo con una mirada penetrante. Lo cual podría hacer, si ustedes, cabrones, no hubieran metido la pata en la prisión anoche. Última advertencia, gruñó el colmillo, tensándose. Cuida tus palabras. Tranquilo, grandullón, bromeó Torchwick. No soy yo quien metió la pata de forma tan terrible que, en lugar de tener a la policía distraída persiguiendo a cada delincuente de poca monta, esté buscando a todos los implicados. Seguro que tu jefe no, espera. Sonrió con sorna al decir las dos últimas palabras. El brazo del gran colmillo se alzó al intentar alcanzar a Torchwick. Pero no dio ni un paso cuando Neo lo atrapó. En un instante, desenvainó la hoja corta de su parasol y apoyó la punta en la garganta del colmillo. Justo en el suave nudo de carne bajo la mandíbula y el cuello. Un punto peligroso, con mucha sangre. Fue suficiente para impedir que el grandullón se moviera. Me sorprendió que Neo fuera lo suficientemente alto como para acertar con el ángulo, pero lo era. El gran colmillo parecía meditar sobre su siguiente movimiento. Seguir adelante con el ataque a Torchwick, sin importar las consecuencias, o lidiar con esa monstruosidad que intentaba ventilarle la carótida. Sin embargo, antes de poder elegir, Torchwick reanudó su búsqueda en el escritorio. Había una cajita de madera encima, que abrió de golpe y chasqueó la lengua con fastidio. Hemos hecho todo lo que nos pidieron, dijo Torchwick con naturalidad, mientras se daba la vuelta y se alejaba del escritorio. Empezó a caminar hacia las cajas tras las que me escondía. No me atreví a moverme por miedo a que me vieran en ese momento. Puedes preguntarle a la señora que manda, ya hemos cumplido con nuestra parte, dijo Torchwick, agitando las manos con énfasis. Tenemos el polvo. No nos atraparon. Seguimos intentando sacarlo de aquí, estiró la cabeza hacia el colmillo. Dime, ¿qué han logrado, idiotas? El colmillo le gruñó, pero no se movió. Ah, sí, es cierto, dijo Torchwick con una sonrisa de oreja a oreja. Atrapaste a tu gente, involucraste a la policía más de lo que nunca estuvo, y nos pusiste a todos en un buen lío. ¿Sabes? Pasé mucho tiempo así en mi juventud, una lástima, la verdad. ¿Sabes lo que pasa cuando eres tú el que está en el buen lío?
El colmillo no respondió, y Torchwick tampoco estaba esperando que lo hiciera. Que te jodan. Gruñó Torchwick, agarrando las cajas. Por el culo. Su mano rozó la caja que estaba junto a mi cabeza mientras la abría. Sacó otra de esas cajas de madera y la abrió también. De dentro sacó un cigarro largo y grueso. Le quitó la envoltura con naturalidad, le cortó la punta de ambos extremos con un mordisco y comenzó a encenderlo con cuidado. Al hacerlo, se apartó de la pared de cajas y regresó al fan. Así que, si no quieres que te den por culo, cállate, baja y haz que tu gente deje de joder el tiempo suficiente para que todos podamos salir de aquí. Dio una larga calada a su cigarro y se la sopló en la cara al colmillo blanco. De acuerdo, cariño. Un tenso silencio se instaló entre ambos. Podría haber jurado por un segundo que el colmillo iba a agarrar a Torchwick e intentar destrozarlo. Podía ver todos los músculos de su cuerpo tensarse como si estuviera a punto de abalanzarse sobre ellos. En cambio, retrocedió lentamente, avanzando hacia la puerta aún abierta y de vuelta al rellano. Sus botas resonaron con fuerza contra la escalera metálica. Ya veremos cómo lo mueven, gruñó el colmillo, tan furioso que el calor que emanaba era prácticamente tangible. Cuida tu lengua. La próxima vez que hablemos, puede que no tengas tanta suerte. Ah, vete a la mierda ya, dijo Torchwick, despidiéndolo con la mano como si fuera un perro callejero. Hubo otra pausa, antes de que los pasos del colmillo resonaran con fuerza por las escaleras. Me dejó solo con Torchwick y Neo, aún sin ser visto. Observé cómo Neo envainaba su espada y miraba a Torchwick. Era el tipo de mirada que cuestionaba la cordura, un rotundo ¿en serio? ¿Qué querías que hiciera? Preguntó Torchwick. Ese tipo y su jefe me sacan de quicio. Me alegro de que ese pelirrojo se fuera de la ciudad después del desastre que armó anoche. Se encogió de hombros. Podríamos haberlo cogido, no es más que un problema. Neo siguió mirando a Torchwick un momento, antes de encogerse de hombros, ofreciéndole una sonrisa entre psicótica y encantadora. La sed de sangre hacía imposible distinguir entre ambas. En un momento que me pareció inesperado, Torchwick extendió el brazo, el que no sostenía el cigarro, y lo puso sobre sus hombros. La atrajo hacia sí y ambos se quedaron allí un momento. Saldremos de esta pronto, dijo Torchwick. En cuanto termine el plan de ese mocoso, podremos irnos de la ciudad y hacer lo que queramos, negó con la cabeza. Probablemente no nos quede mucho por aquí, he oído que Mistral está bien en esta época del año. Neo le lanzó una ceja escéptica. Eso tengo entendido, se encogió de hombros. Podría empezar un nuevo negocio allí, tengo que quitar algunas telarañas, pero creo que sería divertido. Le dedicó una sonrisa juguetona, y de repente pareció 10 años más joven. ¿Quieres quitar unas arañas? Neo reflexionó sobre la idea un momento, antes de que una sonrisa cómplice se dibujara en su rostro. Entonces le indicó que se acercara un poco más. Sin oponer resistencia, él se acercó un poco más. Ella le dio un beso muy lento y largo en la mandíbula. Luego procedió inmediatamente a soplar suavemente sobre su oreja. Torchwick retrocedió de repente, sonrojándose levemente mientras Neo lo observaba con una sonrisa que tenía un tipo diferente de lujuria. Al parecer la idea la emocionó. Sin decir palabra, algo que ya empezaba a deducir que era su costumbre, se dio la vuelta y cruzó la puerta con paso tranquilo, balanceando las caderas, dejando a Torchwick de pie, aparentemente solo en la habitación. Al cabo de un momento, volvió a llevarse el puro a los labios y le dio una larga calada. A continuación, una larga y lenta nube de humo. Mujeres, se rió para sí mismo, sacudiendo la cabeza. Luego la siguió, todavía riendo. Sin detenerse, cerró la puerta con llave. Sus pasos resonaron escaleras abajo mientras se alejaba. Me quedé inmóvil por un momento. Solo para asegurarme de que no volvieran corriendo por las escaleras. Pero no lo hicieron, se marchaban. Me quedé sin aliento poco a poco. Demasiado cerca, pero vale la pena. No tenía pensado escuchar esa conversación, pero en cierto modo me alegré de haberlo hecho. Me dio un contexto importante de todo lo que estaba sucediendo. Al parecer, Tauro se había largado de la ciudad después de lo ocurrido la noche anterior. O eso, o el grandullón tenía otro jefe al que obedecer, y se había ido. Apostaría por Tauro. Parecía que él mandaba. O al menos lo había sido. Torchwick no estaba a cargo, y tampoco lo estaba el colmillo blanco que se encontraba actualmente involucrado. Alguien más estaba allí. Había un tercero removiendo el avispero. Al igual que algunas de las señales que había visto hasta ahora, las cosas no eran lo que parecían. El polvo era solo el principio.
Se avecinaba algo más grande del que aún no habíamos oído hablar. Me levanté de detrás de las cajas y salí por la puerta. Necesitaba volver con los demás. ¿Cómo puedo seguir enredándome en esta mierda?